Fue la primera ministra de Desarrollo Social cuando el Frente Amplio desembarcó en el gobierno y creó esa cartera. Y ahora, con un perfil mucho más bajo, integra el equipo de asesores de Tabaré Vázquez y justamente lo está asesorando en cuestiones sociales. Hablamos de Marina Arismendi, una referencia de aquel primer gabinete de la izquierda en el gobierno que hoy nos visita. Marina, buen día. ¿Cómo andás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. A ver, ¿qué hiciste? Porque todos supimos lo que hiciste en los primeros años del gobierno del Frente Amplio, estaba clarísimo, porque bueno, realmente eras una de las referencias en ese gabinete. ¿Qué hiciste en estos últimos 5 años? Bueno, en algunas cosas hice, tuve mi propio sistema de cuidados porque tuve con mamá, por suerte, pude estar todos esos años últimos con ella. Con mi nieto, que ahora cumplió 12, pero fueron como unos años sabáticos al principio, y después en octubre de 2012, Mónica Xavier, cuando asume ya la presidencia del Frente por elección, me convoca para una cosa apasionante que a mí me encanta, que ella sabía que a mí me encanta y que estoy muy convencida, que es la unidad de gobiernos departamentales y municipales del Frente, que trabaja, es decir, ponerse a trabajar en una realidad absolutamente nueva, porque los alcaldes y concejales, los municipios es nuevo, es del último gobierno, es decir, los últimos días del gobierno de Tabaré se vota la ley, más allá que se venía discutiendo desde hacía muchos años, pero se instaura recién en esta administración. Entonces, todo ese desarrollo del trabajo, bueno, la fuerza política Frente Amplio, con sus ediles y edilas, con sus departamentales en todo el país, porque Montevideo es un mundo y el resto del país es otro, con respecto a los municipios, ¿no? En Montevideo hay toda una historia, desde Tabaré intendente en adelante, donde hubo las juntas locales, primero lo que le decíamos en broma los tabarecitos, que era designar un referente delegado en cada barrio, pero en el interior es una gama muy linda, porque además y apasionante en lo práctico y en lo teórico, porque tú ahí tenés gobierno nacional del Frente y tú podés tener gobierno blanco, colorado, frente amplista a nivel departamental de las intendencias, y por otro lado blanco, colorado, frente amplista en el municipio. Entonces eso da toda una serie de conjugaciones, da un gobierno de cercanías que nosotros decimos es importantísimo, porque en nuestra concepción, en la descentralización de izquierda, porque hay descentralización de izquierda y de derecha, en la descentralización de izquierda de lo que se trata es de lograr que los vecinos, las vecinas, la sociedad organizada o no organizada sea parte de ese gobierno de cercanía, se apropie de las políticas, proponga, discuta, critique, ¿verdad? Está pegadito a la gente. Eso se ve muy, muy bien, con mucha fuerza en las pequeñas localidades, esas que realmente, como dice la ley, tienen una identidad cultural, educativa, social, una historia. No es lo mismo que un municipio de Montevideo, que son gigantescos, que en muchos casos la división por serie de credencial para poder votar generó cortes que hay que estudiarlos. Yo creo que para el próximo gobierno hay que ajustar mucho en ese sentido. Pero bueno, hicimos un trabajo interesante. Fuimos sacando conclusiones, juntamos a todos los ediles y edilas del Frente y a todos los concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, con las departamentales, con los que habían sido intendentes o con los que eran intendentes ahora, y empezamos a decir, bueno, ¿qué cosas hay que modificar en la ley? Y en esa ley hubo que modificar una cantidad de cosas que le dieran más poder, más transferencia de poder a los municipios. Coincidió con que, yo digo en broma, el presidente del honorable directorio, el senador Heber, yo le digo a él que salió caminando detrás de nosotros hacíamos la recorrida como unidad de descentralización del Frente y él iba a los mismos municipios después. Él iba por otros temas, él iba para hablar de seguridad,
de educación, de los temas que hoy son campaña nacional, pero sus alcaldes y concejales le decían, a ver, nosotros no tenemos recursos, no tenemos maquinaria, no tenemos funcionarios, y el intendente es nuestro, o la intendenta es nuestra. Sí. Y entonces allí surge, y a mí me parece muy bien, es un criterio que hemos practicado, el senador Heber llama a Mónica Xavier y se instala una comisión multipartidaria, los 4 partidos que tienen representación parlamentaria, y empezamos a trabajar todo el año 2013, trabajamos modificando la ley, tan profundo como nos permitía la Constitución. La Constitución es muy restrictiva, porque le da mucha autonomía a las intendencias, pero a la vez en lo que hace a recursos hay del parte del Poder Ejecutivo es privativo del Poder Ejecutivo en algunos casos y es privativo de los intendentes, ¿no? A veces sin anuencia incluso de la Junta Departamental en relación a delegar funciones. Marina, y ahora para bueno, y la ley se aprobó hace un mes y medio, sí, sí. Fue un gran... Nadie le dio corte. Ahora, nosotros hemos celebrado porque realmente fue un trabajo intenso y recogiendo tan lejos como la Constitución nos permite. Es decir, hay un corsé que tendrá que ir a la cajita de los temas que tienen que ir a una reforma constitucional. Para su regreso, Vázquez se rodeó de varios de los que fueron sus primeros ministros. Entonces, vos lo estás asesorando ahora en el equipo de campaña, Víctor Rossi también, María Julia Muñoz también. ¿Cómo están haciendo ese trabajo? Bueno, nosotros arrancamos en enero, cuando arranca la campaña de las internas, que todo el mundo decía que era una locura, pero locura fue lo de San Luis, por ejemplo, la primera caravana fue una belleza. Y ahí empezamos a trabajar, ya había pasado el Congreso al frente, el Congreso había elaborado muchísimo, en este tema, por ejemplo, que yo te decía de descentralización, fue la primera vez que existe una unidad programática que trabajó durante muchísimos meses y elaboró material que fue aprobado en el Congreso. Pero sobre políticas sociales, y en esto se incluye todos los temas, salud, vivienda, las políticas sociales entendidas más en el universo que abarca, por un lado, primera infancia, las personas con discapacidad y adultos mayores, con todo lo que quiere decir el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y sin duda el gran tema de la educación. Y entonces con la doctora María Julia Muñoz, las dos, cuando Tabaré dijo, bueno, ¿en qué se piensan ustedes que pueden aportar? Entonces, nosotras dijimos en políticas sociales, y yo agregué también descentralización, no en ministerios, ¿no? Él resaltó además muchas veces, y lo sigue diciendo, acá no se trata de un ministerio en las sombras, acá se trata de tomar lo que se ha hecho, mirar lo que se ha hecho muchísimo, pero a su vez ver, bueno, cuáles son los ejes o cuáles son las cosas que tenemos que pegar un salto. A propósito de lo que se hizo, que me decías vos, ¿no? Sí. Ahora mirando a la distancia el nacimiento de aquel Ministerio de Desarrollo Social. Es como un hijo. Es como un hijo. Bueno, decime cuál fue el gran logro, cuáles fueron los grandes logros de ese Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, yo creo que tiene varios logros. Uno, el más importante de todo, para el que fue creado, se creó como una herramienta. Te confieso que tanto yo como el equipo no estábamos de acuerdo con hacer un ministerio. Ajá. Eso fue una idea de Tabaré, no estaba en el programa, había habido debates en lo que se llamaba las mañanas complejas que se hicieron previo a esas elecciones, donde en realidad el Frente no tenía postura de crear, no estaba en contra, pero no tenía postura. Pero lo más importante, abatir, nosotros recibimos el Uruguay de la indigencia, de la exclusión social, de la pobreza extrema, de la desocupación, y teníamos que trabajar de inmediato con lo más vulnerable, con lo más excluido, con aquellos que teníamos como dos grandes aspectos. Uno era lo que tiene que ver con la regeneración, o sea, las familias que reproducen la exclusión, o que se reproduce la exclusión. Pero después teníamos todos los grandes grupos que habían caído en el 2002, 2001, 2002.
que era muy terrible porque ahí tú tenías capacitación, tenías nivel educativo, tenías bienes materiales en muchos casos, tenías capacidades como para salir, pero tenías un estado de depresión brutal, que no la tenés, contrario a todo lo que dice la gente, mucha gente, y contrario a lo que se opina en política cuando se hace electoralismo con estas cosas. El que está excluido, el que está muy excluido, el que ha caído y viene de familia y los padres estuvieron en el sistema de exclusión y los abuelos, esa gente tiene uñas y se prende cuando se le da herramientas. Entonces, al revés de lo que se dice, de ahí salen las fundamentalmente mujeres, porque además jefas de hogar, la pobreza, lo dijimos, y la exclusión tiene cara de mujer y cara de niño o niña. De ahí salieron obreras de la construcción, emprendedoras, gente que, bueno, en Rivera, por ejemplo, que colocaron todo el adoquinamiento de las calles en una técnica que hay que aprender. Ninguno de nosotros se pone a hacer eso. Y bueno, hoy, por ejemplo, en el Zunca hay una cantidad que fíjate que salto de inclusión social, ¿no? De la exclusión total, donde tú preguntabas, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Alguna vez tuvo un vínculo social, el baby fútbol, la iglesia, no sé, la comisión de fomento de la escuela? Ninguna. Sin embargo, hoy tienen vínculos sociales y muchas están sindicalizadas, es decir, ahí hubo todo un trabajo interesante. El otro día hablábamos con Andrade, con Óscar Andrade, nosotros empezamos a percibir que iba cayendo o sea, que iba creciendo el trabajo, las fuentes de trabajo, porque nosotros teníamos una bolsa de trabajo de la construcción, con la cual conseguíamos un obrero calificado para jefe de cuadrilla, de las mujeres de Trabajo por Uruguay. Y de repente empezamos a darnos cuenta, sobre todo en muchos departamentos, que ya no teníamos, se nos estaba acabando la bolsa de trabajadores. Como nos pasó con los bancarios que estaban nosotros tuvimos una ayuda enorme en un convenio con AEU de los bancarios que estaban en seguro de paro, por los bancos cerrados, y se fueron yendo, fueron siendo reintegrados. O sea, hay una cosa fue una patriada, fue un equipo precioso. Y bueno, en cifras bajaron los índices de pobreza, bajó la indigencia, pero ahora... en cifras, sí, es indiscutible. Ahora, en personas, ¿entendés? Vos te encontrás hoy con la emprendedora que está exponiendo en la explanada municipal o que está en Probás, o sea, el programa Valor Agregado Social, o que tiene su boleta monotributista social. O sea, las personas, los rostros, ¿te acordás de fulana? ¿Te acordás de tal? O las encontramos, ¿no? En distintos lugares del país. Ahora, y también mirándolo desde el año 2014, ¿qué se hizo mal en el ministerio? Bueno, yo no soy partidaria de decir que se hizo mal. ¿Pero una autocrítica no hay? Yo supongo, yo he estado alejada del MIDES hasta por un problema afectivo. No de las personas, porque los compañeros, las compañeras, los trabajadores con los que me cruzo permanentemente me comentan, me dicen, me cuentan. Ahí hubo un cambio, fíjate, hubo un cambio importante cuando se habla de la transformación democrática del Estado. Ese es un ministerio donde la gente tiene la camiseta puesta y la sigue teniendo, sigue teniendo la camiseta puesta. ¿No hubo puesta. problemas con el plan de emergencia y después con el plan de equidad? ¿No hubo errores? Bueno, por supuesto que hay cosas que no sabíamos. Te doy un ejemplo. Si tú tomas el programa con el cual ganamos, en ese programa no estaba el tema de los ojos, de la operación de ojos. No estaba la alfabetización. Yo, maestra de escuela, me daba de patadas, porque cuando empezamos a encontrar el analfabeto puro, porque que tú me digas analfabeto por funcional o por desuso, como decíamos en la escuela, bueno, sí, pero analfabeto puro. Y
de décadas, o sea, con 80 años, con 70, con 60, con 50, con 40, con 30, ¿cuándo? Con las colegas decíamos, ¿cuándo se nos escaparon que no nos dimos cuenta? Esos no eran del 2001 en el 2002. Es decir, esos eran durante décadas. Hemos tenido abuela y nieta en una misma clase de alfabetización. ¿Qué cosas no sabíamos también que era más difícil? Empezamos a trabajar con mejoramiento del hábitat. Esto tiene que ver con una mirada nueva también sobre el plan Juntos. Yo soy una convencida por la experiencia que hicimos mal. Nosotros arrancamos el primer año con una licitación que la hizo el Ministerio de Vivienda. Nosotros no podíamos hacer nada el primer año. No teníamos presupuesto, teníamos el del plan de emergencia, pero había cosas institucionales que no podíamos hacer. Entonces Arana, en ese momento ministro de Vivienda, hizo una gran licitación de ventanas, puertas, ladrillos, bloques, cosas, pensando en el hacinamiento. Es decir, mejoramiento del hábitat, hacinamiento, una enorme licitación sola. Después nos dimos cuenta que, primero, que había que hacerla por departamento, que eso le daba vida al departamento desde el punto de vista económico, que yo no puedo hacer vivienda por ayuda mutua, gente que está viviendo de manera terrible, terrible. ¿Por qué? Porque necesito darle rápido la solución. Capaz que la solución es el baño y la cocina. Es decir, ahí aprendimos que el núcleo húmedo de la vivienda, yo aprendí además de esas cosas que no sabía nada, el núcleo húmedo de la vivienda es mucho más importante que la pieza, porque la pieza nueva se la hacen. Es decir, la propia gente, la familia, el barrio ayuda a hacer la pieza. Baño, cocina, no. Y tú podés darle maestro comunitario, podés transferencias, asignaciones familiares, todo bárbaro. Ahora, si después tiene un agujero en el piso y no tiene donde lavarse las manos, hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer. Y era imposible. Eso estaba mal. Estaba mal planificado, lo fuimos mejorando por el camino, pero también nos equivocamos cuando fuimos a elegir cómo trabajar en cada barrio. Es decir, sobre el final entendimos que teníamos que hacerlo de otra manera. Aprendimos mucho con las organizaciones sociales también, ¿no? Las ONG. Con las ONGs. Sí. Ahora, ¿era imposible hacer un seguimiento de lo que hacía la gente con el ingreso ciudadano en aquellos primeros años? Totalmente, totalmente. Todo eso es mitología. El decir que la gente se gastaba en esto, en lo otro, es un absurdo. A mí me indigna hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy lo escucho. Nosotros con la tarjeta, por ejemplo, cuando logramos pasar de la bolsa, de la canasta de alimentos, pasarlo a tarjeta, que esa fue la idea inicial. Eso sí, desde el principio queríamos hacer tarjeta por la autonomía de la persona, no para controlarla. Porque no es lo mismo que yo te compre, yo decida que tú vas a comer este mes arroz, polenta, lentejas, dulce membrillo y no sé qué, a que tú vayas y capaz que compras lo mismo. Pero tú sos un ser autónomo, libre, de comprarte además 100 gramos hoy y 200 mañana, y capaz que pasás, una compañera decía, bueno, con el tiempo pasarán delante de las espinacas y comprarán espinacas. No fue con el tiempo. La gente es inteligente, fue de inmediato que compraron fruta, verdura, y eso nosotros lo veíamos en pantalla, lo vemos en pantalla. Es decir, cuando la tarjeta, por eso se dieron de baja algunos almacenes que se hacían los vivos. Es decir, el problema no lo tuvimos con los protagonistas del plan, lo teníamos con el almacén, que era el único que tenía el POS en tal pueblito, y que aparecían con precios que no tenían nada que ver. Entonces le advertíamos, mire señor, que los precios están mal. Le advertíamos otra vez, a la tercera le bajábamos el post. Vamos con algunas preguntas ideológicas. Esto es muy ideológico. Esto también es ideológico. Mirá, pero esta es más... no hay cosa más ideológica que pensar que porque la gente es pobre o porque la gente no tiene un trabajo fijo, porque no tiene capacitación, entonces se aprovecha, se aviva. No es verdad. No es verdad. No hay gente más cumplidora con los préstamos, los mini préstamos que hacíamos para un mini emprendimiento, que la gente que no tiene nada.
¿Sabés cómo cumple con su platita todos los meses? Y entonces después sacaba otro préstamo. Y así tienen hoy las cosas que tienen, es decir, es súper ideológico, es una cabeza. ¿Sabés qué? Es cuando hay un quiebre en el Uruguay, que a mí me entristece, me enoja. ¿Cuándo dejamos de ser tan solidarios como éramos? ¿Cuándo pasamos de ser ciudadanos, vecinos, a ser los contribuyentes? Ese es un quiebre ideológico en la cabeza de los uruguayos. Marina, ¿vos te seguís considerando comunista? Sí, claro. No, no me considero, soy. ¿Qué es ser comunista en 2014? Y bueno, ser comunista en el 2014 es seguir pensando, estar convencida que es necesario transformar la sociedad en profundidad, todo esto de lo que estamos hablando, el que esas personas pasen a ser ciudadanas. Estamos hablando de que, como Varela decía, y nosotros como comunistas en nuestro programa y en nuestros estatutos hablamos de las tradiciones, las mejores tradiciones uruguayas, del pueblo uruguayo. Eso fue siempre un gran acierto de nuestro partido, raíz artista, raíz vareliana. Y Varela decía, nadie elige lo que no conoce. Entonces, para hacer democracia tenés que tener, y para hacer república tenés que tener republicanos. ¿Pero el comunismo se ayorna también? Bueno, sería absurdo que no... ¿Qué entendés por ayornar? No, si se actualiza. La vida cambia, el mundo cambia, la realidad cambia. Si se actualiza, si se abre en algunas cosas. Es que está en la esencia del marxismo. Si no se transforma con la sociedad y no profundiza, fíjate que cuando Engels escribía, que era el que hablaba más de los temas científicos, ¿cuántas cosas no se sabían? ¿Cuántas cosas no tenían una visión, bueno, en estos años, cómo se ha transformado la ciencia, cómo se ha transformado las ciencias sociales? Lo fantástico del marxismo es que habla de la apropiación crítica de todo lo que la humanidad produce en materia intelectual, en materia cultural, pero fundamentalmente en materia intelectual. ¿Y no ha perdido seguidores y militantes el comunismo en Uruguay? Bueno, en todos lados, pero en Uruguay. Sí, claro. Tú fíjate que es normal eso, porque cuando nosotros, en mi caso, mi generación es la generación de la Revolución Cubana. Éramos chiquilines, no votábamos, pero yo entré al liceo en la época de la Revolución Cubana y teníamos comité de apoyo a Cuba. Era hasta una moda. En el Uruguay yo no te diría que fuera una moda, había un apasionamiento. Y también te voy a decir, había un detalle distinto en el Partido Comunista de Uruguay que en el resto de los partidos del continente, por muchas razones que no nos va a dar el tiempo, sería para otra, y no en elecciones, pero tú fíjate que los demás partidos comunistas de América Latina no vieron la Revolución Cubana y no la apoyaron. En sus comienzos eran absolutamente críticos porque supuestamente no entraba en el manual. Nuestro partido, el Partido Comunista de Uruguay, y no es un problema de vanidad, ni es de elaboración programática, elaboración de pensamiento, de esto que me preguntaste. El partido nuestro dijo, la Revolución Cubana es un escándalo teórico. ¿Y por qué es un escándalo teórico? Porque no tenía nada que ver con la Revolución Rusa. ¿Pero por qué iba a tener algo que ver con la Revolución Rusa? Porque lo que no decíamos, y esto es parte del talento político en aquel momento también de nuestros dirigentes, que la Revolución Rusa también fue un escándalo teórico. No hay realidad que no sea escándalo teórico. Del punto de vista del camino uruguayo, del avance, la defensa, la profundización de la democracia hacia lo que nosotros llamamos la democracia avanzada, la radicalización, el otro día lo recordábamos en un trabajo, en una actividad que se hizo en La Paz apoyando a Marcos. Ana Oliveira nosotros hablábamos de la radicalización de la democracia. ¿Qué tiene que ver con lo que decíamos recién? Si yo tengo miles que no pueden pensar porque no comen, si tengo miles que no pueden optar porque no han leído, porque no saben leer, o porque no leen porque no ven, o porque no tienen vínculos sociales con los cuales compartir, porque la exclusión social es soledad, es una terrible soledad. ¿Cómo pueden ser ciudadanos? ¿Cómo pueden apropiarse, lo que hablábamos en la descentralización, cómo pueden apropiarse de las políticas? Mañana, y eso es lo que pasó en la Unión Soviética,
Tú fíjate, mañana se cae y el vecino o la vecina que no fue parte de ese trabajo, no fue parte de esa batalla, no fue parte de esos logros, mira, porque viene otro u otra, y dice, esto no tiene nada que ver conmigo, a mí qué me importa, si en realidad yo no tuve nada que ver. Yo no participé, yo no aporté, en cambio, si fue parte, si peleó por tener la escuela, si peleó porque el gimnasio se cerrara y se hiciera un gimnasio cerrado para que durante todo el año la población pudiera participar, si peleó por lograr leyes laborales que mejoren su condición de vida, si peleó, participó en el debate de los consejos de salario. Entonces después, mañana, no importa quién esté, va a defender esas conquistas. Capaz que hoy te sentís más vasquista que comunista. El vasquismo no existe. Yo tengo, claro, ¿qué puede ser cuando se dice así vasquismo? Una corriente de pensamiento, no lo es. Acá hay un vínculo muy fuerte con un dirigente en su momento, con el cual hicimos campaña durante 4 periodos, porque yo en el de la Intendencia no estuve, en la campaña de la Intendencia, era dirigente sindical en esa época, y que yo tuve el gusto, el honor de ser ministra de su gobierno, y entonces hay un vínculo muy importante, hay una confianza muy grande en él, pero además hay una manera, que cada uno de nosotros tiene modalidades distintas, hay una manera de gobernar, contrario a lo que dicen cuando la gente dice, no, porque es un mandón, porque es un monárquico, es un hombre que consulta, que pregunta, que obviamente no te dice a todo que sí, porque no es un monigote. Es un hombre con ideas propias. Bueno, y es ejecutivo, por algo fue presidente, ¿no? Y entonces el lunes te sentás, sabes que de tal hora a tal hora te sentás en el gabinete y dices para allá. Y tú te vas a trabajar tranquilo y te vas a dormir tranquilo, que sabés que es para allá y que estás respaldado. Ahora, Marina, el Frente ya va a cumplir 10 años en el gobierno y si bien tuvo logros en materia social, hay una gran desigualdad todavía. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, primero te diría, como comunista que soy, que en el capitalismo, las leyes de desarrollo capitalista hace que cuando los tiempos son buenos y cuando hay crecimiento, a los ricos les va muy bien. Al que tiene mucho le va muy bien. O sí que en estos gobiernos del Frente, al que tiene mucho le fue muy bien. Le fue muy bien. Pero no es obligatorio, porque nosotros ya tuvimos el famoso viento de cola, que está tan de moda en este momento, ¿no? Hablar del viento de cola, el viento de frente, el viento de... Pero está, el viento de cola está. Por supuesto, pero tuvimos viento de cola sí. En otros momentos. A los que estaban mal no les fue bien. Y en cambio, el tener el desarrollo económico, la macroeconomía atada y en función del desarrollo humano y del desarrollo social, eso favorece a los trabajadores, favorece a los sectores medios, que no son clase media, eso no existe desde mi punto de vista, favorece sin duda a los que menos tienen, porque hay una política directamente enfocada. Yo te digo, sistema integrado de cuidados. Lo podemos hacer porque abatimos la exclusión, y ahora podemos dedicarnos a eso. Ahora podemos trabajar. Nosotros tenemos un programa fantástico, que yo soy una enamorada del programa Uruguay Crece Contigo, pero que es un programa focalizado todavía pequeño, tiene que ser universal. Es esa cosa, que nosotros somos un país de baja natalidad, ¿verdad? No hay que promover, ese es otro debate, yo no creo que se promueva la natalidad, yo lo viví en la RDA, República Democrática Alemana, país que no existe más, en el exilio. Los intentos por promover la natalidad tienen un pico y caen, como todas las políticas sociales tienen un empuje y después tienes que buscar otro incentivo. Pero lo que no puede pasar es que desde que la mujer quedó embarazada o se embarazó, en muchos casos cuando el adolescente se embarazó, tú la recibas o la conozcas o recién la veas en el momento de parir. La diferencia es brutal entre los controles
Cuando la que está controlada, la que se pueden detectar enfermedades que se pueden combatir, la que se puede detectar anemia, la que se puede detectar bajo peso, se puede detectar una cantidad de enfermedades neurológicas y el seguimiento posterior de los 3 primeros años, claves, determinantes, más lo que significa eso quiere decir que nosotros necesitamos ese seguimiento, es una parte médica y social. Ahora, por ejemplo, van a venir, se compraron 2.500 practicunas. ¿Y por qué se compraron las cunas? Porque hay muertes por colecho todavía. Nosotros tenemos ese bebé que se cuidó, que se lo atendió, que se lo siguió, pero que llega a la casa y si tú no tomaste medidas por el camino, cuando llega a la casa, si duermen 4 o 5 hermanitos, el más chiquito, los más chiquitos o más grandes, pelean su espacio dormidos, el bebé no, y muere por colecho, o muere porque tenía un estadito gripal que no fue detectado a tiempo porque sale de los cuidados y va a piso de tierra. Entonces, en el interín le tenemos que hacer el piso, en el interín tenemos que resolver, porque son la mitad de los que nacen. Entonces, ese trabajo para mí es fundamental, que tenemos que tener CAIF o similar, donde no es obligatorio que vayan, porque si la madre en el primer año está en condiciones, puede estar con el bebé o con la bebé, fantástico. Si tiene apoyo, si está apoyada en el sentido de cómo cuidar al bebé, todo. Ahora, si no, tiene que tener un cupo de 8 horas, porque esa mujer tiene que poder ir a trabajar, tiene que poder ir a estudiar, tiene que poder ir a capacitarse, puede terminar secundaria o terminar la UTU, aprender un oficio o ir a la facultad, porque después tenemos, yo te digo en el MIDES, por ejemplo, que es un ministerio joven, de jovencitas y jovencitos, que bueno, que entraron con 20 y pocos años, con una profesión, hoy tienen 30 y tantos, pero tienen 10 años de gobierno, de experiencia de gobierno. Y empezaron a nacer los niños. Y nosotros hicimos un convenio como ministerio. ¿Por qué? Porque esos niños, para que esa mamá que está en los 30 ahí, que primero terminó la carrera, bueno, pueda tener su bebé y seguir trabajando en su profesión, socióloga, psicóloga, asistente social, porque no estamos hablando solo de las que no tienen capacitación, estamos hablando de la muchacha profesional que además pierde el tren del punto de vista del desarrollo profesional si se queda en la casa. Ahora, si no tiene un lugar tranquilo, con todos los cuidados, con estimulación temprana, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo en esos 3 años claves, bueno, esa mamá, esa mujer, va a estar con dificultades, va a estar nerviosa, va a estar mal, no va a poder desarrollarse como profesional. Marina, decime qué opinás del acuerdo entre el gobierno uruguayo y el gobierno de los Estados Unidos para traer a los presos de Guantánamo. Bueno, detalles no tengo, no los conozco los detalles, pero lo que sí creo es que, por supuesto, tengo opinión de que Guantánamo tiene que desaparecer, entre otras cosas, en primer lugar, porque eso es algo totalmente ilegal, totalmente fuera de las normas internacionales y por lo tanto, de hecho, Estados Unidos está reconociendo de que tiene presos que no debería tenerlos. Está reconociendo que no los lleva a Estados Unidos porque le salta todo un tema jurídico, entre otras cosas, ¿no? Lo menos que le salta es que un tema jurídico. Después le salta la situación en la que esa gente estaba viviendo. Y por otro lado, insisto, Guantánamo es de Cuba. Pero a ver, desde el Partido Nacional dicen que acá hay un acuerdo gringo y que Vázquez le debe favores a Bush. A mí el antiimperialismo que le entró al Partido Nacional y el anti-Estados Unidos me parece maravilloso. ¿Pero vos seguís siendo antiimperialista? Por supuesto. Pero ¿Para y no le duele a una comunista que un gobierno del frente haga un acuerdo como estos con el gobierno de Estados Unidos? No me parece que se haga un acuerdo para que los presos de Guantánamo, es decir, que se haga una cosa solidaria. Ya tuvimos además presos de Guantánamo, pero yo te voy a decir, me resulta gracioso,
porque hay cosas que son graciosas de la campaña, ¿no? Hay cosas que uno... Porque yo no me voy a enojar con los blancos, son sus reglas de juego, pero todo el trabajo que hicieron y todo el involucramiento que tuvieron toda la vida con los cubanos gusanos en Guantánamo, el apoyo a todo lo que en Miami, todos los cubanos contra Cuba y haciendo acuerdos con Estados Unidos de todo tipo, pero además declarados, porque no son secretos. Y entonces me hace gracia ahora que el Partido Nacional se me vistió de se vistió de Mides, ¿no? El otro día escucho al candidato diciendo que el Mides estaba fantástico, no sé qué. Bueno, se viste ahora de sistema de cuidados. Está imperialista. No, pero ¿no te gusta que la calle Pou elogie al Mides? Me parece muy bien, es verdad ahí dice una cosa que dice bien, es verdad que votaron la mayoría de las leyes, no solo los blancos, los colorados también, el Partido Independiente también, como ahora votamos juntos la ley de descentralización, la descentralización y participación ciudadana, bueno, pero en definitiva, algunas cosas a favor y otras en contra. Volviendo al tema de Guantánamo, entonces ¿te parece bien que en este caso Uruguay le haga ese favor a Estados Unidos? Yo no creo que le hace un favor a Estados Unidos. En primer lugar, le hace un favor a Cuba. En segundo lugar, hacer un favor suena feo, ¿no? No, pero es un favor. ¿Por qué? Y es un favor que pidió el gobierno de Obama. Yo creo que el hecho de que, según los favores que te pidan, si lo que te piden es sacar gente que está torturada, que está metida allí, que no sabemos siquiera todos los detalles, ¿no? Pero tenemos información de que están siendo torturados, de que están siendo destratados, de que no han tenido juicio justo. Bueno, si son 5 que vamos a sacar, saquemos 5. ¿No? Yo creo que estaría bueno que a su vez quedaran liberados todos los cubanos que tiene preso Estados Unidos. Hay una cantidad de elementos que... pero insisto, es como un juego de roles en este momento que puede ser que haya gente que se lo crea, no sé. Marina, vamos a ver un poco esa polémica en el bar que hace la lista 1001, sí, que tiene ahí la conducción de Juan Castillo, de Oscar Andrade, y que tiene ahí como una especie de contra, un mozo ahí que mete cucharas. Vamos a verlo. Che, qué papa vos, todos los diarios hablando de mi equipo, ¿eh? Vos hablando de equipo. ¿Y el Marco? ¿Viene o no viene? Una costumbre que tiene de la más tierna infancia llegar un rato tarde. No, está en hora. Mirá que estoy viendo la boina, estoy viendo la boina. Mirá. ¿Cómo anda, caballero? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Anda bien? Marco te estaba defendiendo, Marco. A muerte. Y yo dije, el Marco siempre está volviendo. ¿Vos decís que este regreso de Carámbula a la lista 1001 es un retorno al comunismo también? No creo, yo no he hablado con él sobre el tema, nos hemos alegrado mucho de reencontrarnos en este aspecto, ¿no? Porque trabajamos estos años, yo trabajé con los intendentes frente amplistas, con los 5 intendentes frente amplistas, pero bueno, nosotros lo apoyamos en la candidatura a intendente, sí. La 1001 en una época estaba muy trancado, después por suerte logramos que... Pero es parte de una concepción que yo defendí en el partido, que al principio no tuve mucha suerte porque había muchos dolores, que nosotros decíamos partido de brazos abiertos. No muchos compañeros estaban de acuerdo, pero esta generación joven, esta generación sindicalista, esta generación que tiene otra cabeza, tiene una cabeza abierta, tiene una cabeza que facilitó todos estos reencuentros y me parece fantástico. Vos sos una de las invitadas a este programa, ¿ya fuiste o no? No, todavía no fui. Vamos a ver qué me dice el contra. Claro, ¿no? Sí. Creo que está fantástico el personaje porque el contra dice las cosas que la gente dice en la calle y está muy bien que le contesten. Y Marcos está muy contento, está muy emocionado. Es un reencuentro de muchos. También para mí, yo estuve alejada durante estos años, sí. Yo no estuve en la lista 1001 en la elección pasada, no estuve en ninguna, no estuviste, voté la 1001 sin duda, claro, pero bueno, ahí nos peleamos por
por a quién apoyábamos. Pero aparte, Marcos Carámbula vuelve a la 1001 para estar primero en el Senado, ¿no? Sí. O sea, es el senador que va a meter la 1001. Sí, claro. Y hay como un recambio ahí, porque Lorier no está entre los primeros. Solo Está de segundo suplente. Ahí va. Está Juan Castillo, de suplente de Marcos, y está Michelle Suárez, que para mí fue un descubrimiento. Yo te digo, yo la conocía de verla en televisión, de verla en los actos, o de leer cosas de ella. Pero la escuché exponer en 2 oportunidades ya, la escuché exponer y realmente es una mujer súper sólida. Y vos estás última en la lista, estás en ese Estoy carácter simbólico. Última de los titulares. Última de los titulares. Y la última de la última es Ana Rivera. Ahí va. Ahí va. Estás como algo simbólico esta vez en la 1001. Con Vittorio Carzatelli. Sí. Lo lindo que Vittorio... ¿Te lo ofrecieron eso? ¿Te ofrecieron? Me lo ofrecieron, sí. Me ofrecieron en realidad otra cosa, pero yo propuse... ¿Qué fue otra cosa? Bueno, me ofrecieron estar en un lugar más posible de salir. Ajá. Pero no, yo quiero que quede claro que apoyo, pero que no tengo interés de salir electa. ¿Y te interesa estar en algún cargo ejecutivo con Vázquez presidente? Creo que tengo. Si él quiere, él nunca lo planteó. Él no ha planteado nada. Y creo que está muy bien. Él ha planteado algunas cosas como economía, sí, como interior, que creo que... él ya lo hizo en el 2004. En el 2004 dijo Danilo, lo dijo en el 99. En la campaña del 99, en la segunda vuelta, él dijo que Danilo iba a ser ministro de Economía. Y en este caso no. Yo creo que vamos a estar, como dice la gente, para lo que guste mandar. Porque lo que él te pida lo haces. Bueno, no sé si todo. Hay temas que no. Pero en lo que me siento segura, yo siempre digo una cosa muy ridícula, pero para que se entienda lo que pienso sobre esto. A mí, yo soy una buena compañera, muchos años de militancia, adhesión al Frente Amplio, todo. Ahora, yo no puedo ir a dirigir Valle del Sodre. No. ¿Verdad? Claro. Entonces... Vos vas a donde te sentís cómoda donde y ducha, siento claro, que puedo aportar, que no me vas a poner en economía, se funde el país al otro día, claro. Es decir, una comunista como ministra de Economía, aparte. No, sería pero además yo soy un desastre. Entonces, hay cosas que uno sabe que no puede hacer y otras que sí sabe que puede hacer. Pero podés terminar en un ministerio entonces. Bueno, eso lo va a decidir Tabaré. Y si decide que no, también está bien, ¿entendés? Porque nosotros, de hecho, yo soy una convencida, por más que estoy feliz de que él haya aceptado, que nosotros medio lo que lo forzamos. Es decir, un hombre que se va por la puerta grande de la Intendencia de Montevideo, que es un oncólogo y un profesor a nivel internacional, en su profesión, que se fue por la puerta grande de la presidencia. No haber sido capaces, todos nosotros, de generar la posibilidad de un relevo y obligarlo, de hecho, es decir, no obligarlo, pero como él dice ahora, a veces uno deja de pertenecerse a sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo que seguir. Yo creo que nos obliga a todos. Nos obliga a trabajar, además de la felicidad y la tranquilidad que es pensar en Tabaré presidente, con Raúl, que han hecho una empatía y una... Yo no pensé que iba a ser tan fácil, o sea, que iba a ser tan rápido, ¿no? Tú lo ves conociéndolos a los dos, porque yo con Raúl compartí... Él fue presidente de ANCAP, pero fue también ministro. Sí, claro. Trabajamos juntos, lo conozco, además desde jovencito, cuando arrancamos en el 94, yo candidata por primera vez al Senado, él candidato a diputado, pero era un chiquilín. Era nuestro niño, digamos, de la campaña, a pesar de que yo no era tampoco muy vieja en aquella época. No tenía fecha de vencimiento, como digo, pero ahora parece que los políticos tenemos fecha de vencimiento, ¿no? Una cosa fantástica, es decir, cómo se pasan la palabra uno al otro, y es una cosa que se dio naturalmente, que no es preparada. Entonces, bueno, eso es bueno. Marina, muchas gracias por visitarnos hoy. Un gusto estar acá. Suerte. Gracias. Que pase igualmente, bien. que te vaya lindo con todo esto, que está muy bien. Muy amable, Marina.